Hoy empezamos una serie de estudio y durante este mes, amados hermanos, vamos a estudiar algunos temas relacionados con la iglesia en Corinto. Y concretamente usaremos la primera carta a los Corintios. Los habitantes de esta ciudad gozaban de mala fama, pero esto no fue obstáculo para que el apóstol Pablo echara las redes del evangelio. La abundante pesca lo animó a quedarse casi por 2 años y no desanimarse cuando tuvo noticias nada alentadoras de la conducta de algunos de esos hermanos a los que trató con amor, pero con mucha firmeza y franqueza. Hoy nos vamos a referir a uno de los nombres que Pablo le dio a un grupo de esos creyentes. El apóstol Pablo los denominó hermanos carnales o cristianos carnales. Vamos a la Biblia para ver este estudio. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice Pablo a través de esta carta de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 4. Dice así: colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? No sois carnales. Mire cómo Pablo les está hablando aquí a la iglesia de Corinto, y es un grupo allí de hermanos de Corinto que realmente Pablo los exhorta. Aquí vemos, hermanos, en primer lugar, un lenguaje duro pero franco. Cristianos carnales. Es verdad, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, usó un lenguaje duro, podría decir yo muy duro, pero franco. Es que era necesario proceder así, porque cuando una persona está obrando mal, para despertarla y hacerle notar lo errado o equivocado que está, hay que hacerlo de esta manera. El apóstol Pablo también les habló duro a otra iglesia, porque también estaba actuando de una manera errada. Era a los Gálatas. Recuerdan que Pablo les dice Gálatas insensatos, otra versión les dice Gálatas estúpidos. Pablo le dice, ¿quién les enseñó a irse hacia atrás en lugar de ir hacia adelante? De esta misma manera, Pablo les está hablando a los corintios. Y nos hacemos una pregunta en esta noche. ¿Cómo podía llamar a esos cristianos que estaban conduciéndose equivocadamente
y exhibiendo una conducta que no decía nada bueno de su fe en Cristo? ¿Cómo les podría llamar Pablo? Carnales. Carnales fue el nombre con que los identificó, porque estaban procediendo dentro de este orden y eso era lo que denunciaba su comportamiento y el modo general de ser. En segundo lugar, las características de un niño. Pablo les dice aquí que la conducta de un cristiano carnal, según este episodio bíblico que acabamos de leer, se asemeja con la de un niño por la manera en que actúa. El apóstol señala aquí cómo actúa el hermano carnal o el niño: con celos, con contiendas y disensiones. El niño actúa porque no entiende, es celoso. El niño cela a la mamá, al papá, al hermano y comienza a pelearse con los hermanos, con los vecinos y tiene disensiones. Y esto es lo que Pablo está haciéndonos entender. El apóstol señala aquí claramente los puntos característicos del niño espiritual y de un niño: celos, contiendas y disensiones. Los niños con celos, amados hermanos, los niños con celos siempre están riñendo, siempre están peleando, contendiendo unos con otros. Por momentos se los ve unidos y luego se separan y pelean como si nunca hubieran sido amigos. Característica de un niño también es el resentimiento. Y parece que muchos de estos cristianos de Corinto procedían de esta manera. Entonces Pablo hace un énfasis especial diciendo que el cristiano carnal tiene la característica de los niños, que son celos, contiendas y disensiones. En tercer lugar, haciendo parcialidades. Pero había algo que, según parece, era lo que más grave de la conducta de estos hermanos, a los que Pablo los llama carnales y niños en la fe. Estaban mostrando parcialidades con relación a las personas que de un modo u otro habían tenido alguna influencia en su formación espiritual. Algunos eran partidarios del apóstol Pablo y seguramente lo señalaban como su padre espiritual, pero otros se identificaban con el gran orador Apolos, que era un hombre elocuente y de muchos recursos para exponer cualquier tema. Entonces, esto marcaba una división porque ponía de manifiesto a dos grupos, ya que de cierta manera rivalizaban con sus respectivas preferencias. Entonces, con justicia se puede decir que el apóstol los llamaba carnales. Y hermanos, esto sucede en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy sucede que hay celos, contiendas, distensiones, y esto no debe haber, esto no debe existir, porque entendemos que somos cristianos y hemos venido a los pies de Cristo y Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha lavado y se ha llevado todo lo que no debe estar. Pero a veces dejamos salir al viejo hombre y comenzamos a manifestar las cosas carnales que no es agradable delante de Dios. Sigamos nuestro estudio. En segundo lugar, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, para dar lectura del versículo 5 al 17.
Primera carta de los Corintios 3, del versículo 5 al 17. Dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Miren, hermanos, lo que acabamos de leer, lo que está declarando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. El remedio, le pondríamos nosotros. El remedio, en primer lugar, la postura exacta de los líderes de la iglesia. El apóstol Pablo comienza por decir que tanto él como Apolos son solo servidores de Cristo, instrumentos usados por Dios para la salvación de ellos, y por lo tanto no se puede considerar que uno sea superior a otro. Sin embargo, para situar las cosas en su debido lugar, señala los ministerios que cumplieron él y Apolos. Dice Pablo: yo planté la semilla del evangelio en vuestros corazones, mientras que Apolos se encargó de regar esa semilla con su enseñanza, pero el que da el crecimiento, ese es Dios. El que da el crecimiento es Dios. Por lo tanto, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes su labranza. Y esa es la verdad. Repito esta parte para que usted lo entienda. Pablo declara una verdad. Pablo dice que él realizó lo que no realizó Apolo. Pablo declara: yo planté la semilla del evangelio en vuestros corazones,
mientras que Apolo se encargó de regar esa semilla con su enseñanza, pero el que da el crecimiento es Dios. Esto queda claro. En segundo lugar, el juicio de Dios señalará a los responsables. El juicio de Dios señalará a los responsables. Vamos a Corintios 3, del versículo 10 al 17, que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer para entender este estudio. Del versículo 10 al 17, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que está diciendo Pablo aquí, que el juicio de Dios señalará a los responsables de esta situación. Y es aquí que a continuación Pablo presenta una verdadera y una verdad que no debe olvidarse nunca ninguno de los siervos de Dios. Un día, la obra que hayamos cumplido para el Señor en esta tierra será probada con fuego. Y en el versículo 12 señala la manera cómo se puede edificar sobre el fundamento que es Cristo, con las dos clases de materiales. La prueba de Dios vendrá. Y aquello que es combustible se quemará. Pero lo que es sólido y fuerte permanecerá. Esto no tiene que ver con la salvación, amados hermanos, sino con la recompensa por el servicio que hayamos prestado al Señor. Esto le dice el apóstol Pablo para quitar las ideas de la mente de esos hermanos en cuanto a las parcialidades que tenían. En tercer lugar, las evidencias saldrán a la luz. Toda la evidencia saldrá a la luz. Lo que hacemos en esta vida dentro del servicio al Señor será objeto de diversas opiniones por parte de las personas que nos vean y nos evalúen nuestras actuaciones. Seguramente para algunas personas, lo que hagamos será maravilloso y merecerá la más alta notas de calificación, mientras que para otros posiblemente no sea bueno lo que hagamos y no merezca ninguna distinción especial nuestro trabajo. Mas cuando el Señor pruebe nuestra obra, tal como se menciona en este versículo, las evidencias saldrán a la luz y la realidad de nuestra obra no dejará ninguna duda en cuanto a que sí fue positiva o fue
negativa. El Señor Jesucristo hace una declaración muy interesante y en realidad en el estudio, en el de ayer que estuvimos viendo el discipulado, decíamos que el Señor en el Evangelio de Lucas habla diciendo, siervo inútiles soy, porque solo hacemos lo que nos mandan hacer. Y a veces en eso nos convertimos. Y a veces no hacemos, no queremos hacer más allá de lo que deberíamos de hacer. Entonces, las evidencias saldrán a la luz de lo que nosotros hayamos hecho por predicar el evangelio, por manifestar el plan de salvación y cómo el Señor ha obrado y está obrando en nuestra vida. En tercer y último lugar, el riesgo de transformar la sabiduría en necedad. Repito esta parte para que usted lo coja, lo entienda. El riesgo de transformar la sabiduría en necedad. Nuevamente vamos a Corintios 3 y leamos los versículos 18 al 23. Del versículo 18 al 23. Primera carta a los Corintios 3, 18. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que nadie se engañe, que nadie se engañe. Parece concluir este interesante capítulo de la primera carta a los Corintios. El apóstol escoge estos versículos para decirnos tres cosas muy importantes. La primera, que nadie se engañe. Esto con la idea que estime saber más o tener más avanzados conocimientos que otros. Estas ideas también generan orgullo espiritual y son igualmente características de cristianos inmaduros y carnales que solo están pensando de esta manera humana, comparándose con otros y otorgándose ventaja sobre los demás. Para llegar a ser sabio, dice el apóstol Pablo, hay que aceptar que uno no sabe nada, porque ese es el principio de la verdadera sabiduría. Un hombre sabio, y usted lo sabe, dijo lo siguiente: yo solo sé que nada sé. ¿Quién dijo eso? Sócrates. Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo nos está refiriendo a esto, nos está diciendo que no nos engañemos, que nadie es sabio, que tenemos conocimiento, sí, pero que eso no nos lleve a la vanagloria. Gracias a Dios tenemos conocimiento y podemos compartir, y eso no nos hace a nosotros ser sabios. La sabiduría viene de arriba, y si le pedimos sabiduría a Dios, es para actuar de la manera que a Dios le agrada.
no como carnales. En segundo lugar, Dios conoce el razonamiento de los sabios. Dios conoce el razonamiento de los sabios. Es probable que muchas personas en este mundo, convencidas de ser superiores a los demás en ideas y conocimientos, traten de humillar y traten de opacar o disminuir a otros. Por ejemplo, la elección de Apolos como su líder espiritual sería tal vez porque este hombre tenía conocimiento muy avanzado en comparación con los demás. Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 20. Abra su Biblia. Corintios 3:20. El apóstol Pablo dice lo siguiente: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Repito esto. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. De esta manera se establece aquí que la sabiduría humana es una y la sabiduría de Dios es otra. Que la manera de evaluar los hombres es una y la manera de evaluar de Dios es otra. Y por supuesto, esta es la correcta y la que todos debemos aceptar. El Señor dijo estas palabras: mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios no piensa igual que nosotros. Nosotros pensamos humanamente y muchas veces pensamos carnalmente. Por último, gloriarse en los hombres es una necedad. Es decir, gloriarse en aquello, en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo, escuchamos palabras como estas: el apóstol, el ungido, el máster, qué sé yo, hay algunos nombres, se lo ponen a los hombres que tienen conocimiento, el magíster, el apóstol, el qué sé yo. Y muchas veces, hermanos, estamos pensando en un hombre o una mujer que tiene sabiduría terrenal y no sabiduría espiritual. Gloriarse en los hombres es necedad. Y para quitar esta idea necia de gloriarse en los hombres, el apóstol Pablo les recuerda que en Cristo Jesús todas las cosas les pertenecen por cuanto han sido enriquecidos en él. Un maestro en la iglesia no le pertenece a un grupo de cristianos en la iglesia, sino a toda la comunidad. Por lo tanto, nadie puede decir que algo de la grey del Señor le pertenece particularmente. Esa es la idea de la frase: todo es vuestro. Y como dice en los versículos 22 y 23, tanto los grandes apóstoles como el mundo, la vida y la muerte y el porvenir, todo es de nosotros y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto en esta noche el lenguaje duro que Pablo les dice a la iglesia de Corintio porque estaban siendo cristianos carnales. Y les explica la característica de los cristianos que actúan como niños, con celos, con contiendas y disensión. También les hace ver que estaban parcializados,
Uno decían, soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefa. Y el remedio viene siendo la postura exacta de los líderes de la iglesia, servidores de Cristo. Por tanto, todos nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes su labranza. El juicio de Dios señalará a los responsables de esto. La prueba de Dios vendrá y aquellos que son combustibles se quemarán, pero los que son sólidos van a permanecer. Hablamos del riesgo de transformar la sabiduría en necedad. Que nadie se engañe, porque Dios conoce el razonamiento de los sabios y también gloriarse en los hombres es necedad. La diferencia, amados hermanos, la diferencia entre vivir según la carne y ser un creyente carnal. Voy a explicar. La diferencia entre vivir según la carne y ser un creyente carnal. El conocido pasaje bíblico de Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 8, nos presenta una gran verdad bíblica, pero en contraste, como este capítulo tiene un tema general que es viviendo en el Espíritu, el apóstol se propone contrastar el vivir en el Espíritu con el vivir en la carne. Es decir, los que viven bajo la influencia del Espíritu y los que viven bajo la influencia de la carne. La carne aquí no tiene nada que ver con la vida en la carne a que hace referencia el mismo apóstol en la primera carta a los Corintios y por lo que llama a estos cristianos carnales. Porque los cristianos carnales no necesariamente viven en la carne, pero tienen ciertas características de inmadurez que los sitúa en una condición como si fueran niños, con muchas de las características que tienen los pequeños. Y esta es la razón por la que algunas nuevas versiones de la Biblia, en lugar de llamarlos cristianos carnales, los llaman cristianos inmaduros. Cristianos inmaduros. Esta aclaración, amados hermanos, es necesaria hacerla aquí para evitar alguna confusión que pueda presentarse con el episodio bíblico de Romanos 8 y se confunda con la misma situación de los cristianos carnales a que hemos hecho referencia en Corintios capítulo 3. La aplicación de esta lección, hermano. ¿Qué hacer con los cristianos carnales? ¿Qué vamos a hacer con los cristianos carnales? Esta es una pregunta que hemos oído muchas veces y en ocasiones con ciertos acentos de angustia. La verdad es que son niños en el sentido espiritual, que no han desarrollado normalmente y por lo tanto desentonan con el resto de una congregación que sí han avanzado en los caminos del Señor y revela madurez en todos sus actos. No se los puede ni se los debe echar de la casa de Dios por esta causa. Hacer esto sería como echar fuera de un hogar a los hermanos menores, porque todavía no entienden ni comprenden como los mayores. Lo que hay que hacer con los cristianos carnales es tener paciencia primero y luego procurar ayudarlos en su desarrollo y crecimiento espiritual. Algunas iglesias tienen programas de discipulado precisamente para ayudar a esta clase de cristianos. Hay también cursos especiales que se dictan para desarrollar la fe de los creyentes y sobre todo los que son mayores en la fe deben darle la mano a estos niños para ayudarlos a caminar correctamente dentro de los caminos del Señor. Despreciar, marginar a los cristianos carnales
en una congregación no es bueno. No es buena conducta cristiana. Todo lo contrario. Hay que acercarse a estas personas con amor y con bondad y prestarle toda la ayuda posible para que salgan de esa situación en que están viviendo. Muy bien, este ha sido el estudio de hoy y vamos a las preguntas. Yo creo que todos prestaron atención al estudio y vamos a las preguntas. No me contesten todos, pero si me quieren contestar todos a la vez, los quiero escuchar al unísono. Vamos, primera pregunta. ¿Por qué llama carnales a los hermanos en Corinto el apóstol Pablo? ¿Por qué llama carnales a los hermanos en Corinto el apóstol Pablo? ¿Por qué los llama? La primera, porque vivían entre celos, contiendas y disensiones. Muy bien. Y Solo la andaban hermana como Virginia. hombres. Solo la hermana ¿Verdad? Virginia me contestó. ¿Y dónde está Dalia, la hermana Nubia? ¿Dónde está familia Cedeño? Nadie más contesta. Vamos a ver la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta. ¿Qué clase de parcialidades tenían estos cristianos? ¿Qué clase de parcialidades tenían estos cristianos? Eran partidarios de Apolo y de Pablo. ¿Y de quién más? De Muy Pablo bien. y de Cefas. Tercera pregunta. ¿Cómo probará finalmente Dios nuestras obras? ¿Cómo probará? ¿Cómo lo va a probar? Con el fuego. Con fuego, ¿qué más? Él va a probar lo que realmente es agradable a sus ojos. La última pregunta. ¿Por qué no deben jactarse ningún cristiano? ¿Por qué no debe jactarse ningún cristiano? Porque puede caer en necedades. Muy bien, y porque la sabiduría conlleva, ¿no? y la sabiduría viene de Dios. Viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría no es humana. El hombre que se cree ser sabio aquí en la tierra no es nadie. No es nadie. Dios es el único que nos va a dar sabiduría. Vamos a memorizar nuestro texto, que lo tenemos en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver, busque su Biblia, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Gálatas 6, 1. A la voz de 3. ¿Ya lo tienen? Gálatas 6, 1. Amén. Amén. 1, 2, 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, 1. una vez más. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, 1. Una vez más, no estoy escuchando ni a la familia Cedeño, no estoy escuchando ni a Denise, no estoy escuchando, y quiero escucharlo por lo menos este último versículo. 1, 2, 3. Hermanos,
Si alguno alguno fuere fuere sorprendido sorprendido en en alguna alguna falta, falta, en alguna falta, vosotros que que sois sois espirituales, espirituales, restauradle restauradle con darle espíritu de con mansedumbre, considerándote a ti considerándote a ti mismo, mismo, sí mismo, no no sea sea que que tú tú también también tendrás seas tentado. tentado. Gálatas Gálatas 6. 1. Muy bien. Este ha sido el estudio de hoy. La próxima semana estaremos continuando con nuestro estudio que estamos debiendo la iglesia de los Corintios. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos, y esperamos, Dios mediante, vernos el domingo. Vamos a celebrar el Día de las Madres, y las que no son madres, pues también van a celebrar, y las que tienen que tomar sus decisiones, pues tendrán que tomar sus decisiones. Bueno, no se rían. Así que nos Tal vez esperamos el próximo domingo. año festeje y celebre el Día de la Madre. El domingo Reciba regalitos. reciban regalos, muy bien. Bien, nos estamos viendo Dios mediante entonces el domingo, que el domingo alguien nos prometió una torta. Vamos a ver si aunque sea virtualmente nos envía el pedazo de torta. Así que si el Señor permite, nos estamos viendo el domingo, hermano. Que Dios bendiga sus vidas a todos los que están conectados. Bye, bye. Amén.